Este país se sigue yendo la luz todavía, como en la época arcaica, ¿no? Yo ni sé lo que estaba diciendo. Yo hablaba de un debate que tenemos hoy. Hablaba de un debate. La luz se ha ido 4 veces de las 10 de la mañana. O sea, esto es increíble. El asunto es que hoy nosotros vamos a tener un debate que tiene que ver mucho con la situación que está viviendo el país sobre la reforma constitucional. ¿Reforma o no? ¿Reforma o no? Es la interrogante. Invitados hoy, Orlando Espinosa, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y diputado al Congreso Nacional en pantalla por la provincia de San Cristóbal. Tenemos a Gustavo Sánchez, que es el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso, diputado. Ito Bisonó, miembro de la Cámara de Diputados en representación de la segunda circunscripción del Distrito Nacional desde el 2002. Fidel Santana, diputado del Frente Amplio por el grupo izquierdista, ¿no? Bertico Santana, diputado del Partido Revolucionario Moderno, del PRM por Santo Domingo Este. Pedro Botello, diputado del Partido también Revolucionario, del Partido Reformista Social Cristiano por La Romana. Y Daniel Pou, que también lo hemos invitado como la parte de analista político, politólogo. Igual, obviamente, como invitados están nuestros analistas políticos. Los 2 primeros bloques con estos invitados, con estos panelistas que gentilmente vendrán aquí, pues vamos a dejarlos exponer sobre esto de la reforma o no, la posición de cada uno y el por qué. Van a tener un tiempo limitado, obviamente, para que puedan expresarse y exponer sus ideas. Hay gente que dice que no es reforma. ¿Perdón? Hay gente que dice que no es tal reforma. ¿Por qué? ¿Qué es? Porque la reforma implica cambios positivos hacia adelante. ¿Es positivo eso? No, es una modificación a la Constitución, dicen Modificación. algunos. Porque no es una reforma en sí. Pero tienes razón. Él dice ¿Qué tú dices, José? ¿Hay un micrófono para Y José? lo que deben de convertirla en una reforma. Sí. Claro que sí. Cuando el cambio favorezca a las grandes mayorías. Es una reforma. Una reforma. Y eso es lo que la gente espera. No solamente el oportunismo de un artículo. Por ejemplo, ¿por qué no hay en la Constitución un artículo que diga que aquella persona que ha devengado un salario botella tenga que devolverlo al Estado? O ser sometido a la justicia porque es un robo al Estado. Yo le preguntaba recientemente a un grupo de panelistas que había un tema sobre las reformas constitucionales. Yo le decía, no hay manera, hay áreas de la Constitución que se llaman lo que se llaman pétreas, es decir, que son inmodificables porque si se modifican entonces ya no seríamos República Dominicana. Como eso de que somos un Estado, una república, que somos ese tipo de cosas. Entonces, yo le decía, no hay manera de que podamos hacer pétreo el tema de la modificación a la Constitución para la habilitación personal de cada presidente o no. Dice, Se le puede poner más candado. lo pensó mucho, pero dijo, hay una fórmula quizás, y es que no puede haber una reforma que afecte ni beneficie al presidente que la modifique. Por lo tanto, eso podría hacerse quizá pétreo en el sentido de que usted no la va a modificar para usted beneficiarse de manera directa. Para uno ir entendiendo, perdón, por ejemplo, Leonel Fernández tuvo 2 periodos consecutivos por una modificación que había hecho Hipólito, ¿no? Mejía en el 2000. En el 2002, por ahí. Es así el asunto. Recuerda que se armó hasta un tiroteo en la Cámara de Diputados en ese proceso Creo interno. que estaba Pacheco. Yo lo que entiendo... Se quería imponer... No fue por la reforma. Sí, pero tenía... la modificación. Sí, pero modificación. estaba implícito porque no se quería permitir que Pacheco pasara porque formaba parte de uno de los grupos. Pero Pacheco pasó. Sí, pero le se dio. apagaron la luz dentro del Congreso y se tiraron tiros. Estaba la reformista guerrilla. Lila Albuquerque. Tuvo que abrir la puerta para entrar a la oficina. Ah, bueno, míralo ahí. Mira los tiros que se dispararon. Yo lo que entiendo, Hay que recordar. Iván y Dale para amables oyentes y televidentes, que el presidente de la República, en su sagacidad política, ha mantenido un silencio que es un escándalo. ¿Para qué? Para percibir Casi sepulcral. el termómetro de la población y luego salir con una jugada maestra a lo estilo Balaguer, que siempre dijo que no iba. Es posible que diga que vaya, pero también hay que esperar el no. Yo sigo pensando que no. ¿Qué piensa Abigail? Mira,
Lo primero que hay es que la gente está haciendo los análisis dependiendo de la conveniencia y dependiendo del lado que esté, indiscutiblemente. O sea, si yo voy a hablar de la modificación, voy a hablar de que se justifica porque yo estoy de acuerdo con ella, entonces yo voy a buscar los argumentos que coincidan con mi posición. ¿Qué es lo que está pasando en esto? Pero hay una realidad en el país. Él lo dijo, Danilo todavía no ha dicho que sí. Ahora, todo el escarceo o no que se está haciendo, independientemente de lo que quiera la gente o lo que no quiera la gente, es que la Constitución dice cómo se modifica y quiénes la modifican. Entonces, si usted no tiene mayoría, usted sabe que no va a pasar un proyecto de modificación. Si usted tiene la mayoría, lo va a pasar. Entonces, todo esto que se ha hecho... Si usted tiene mayoría, puede aplastar una sociedad. Si tiene no puede entrar la figura del referéndum o nada de eso. Pero no está contemplada. Okay. Que ojalá que en una modificación lo ponga más difícil para que no haya esto en una próxima oportunidad. Pero yo lo que te digo es que no existe, pero puede ser un buen momento para... Lo primero que se debe poner... Lo que yo te digo es que... Porque en un momento el PRD tenía mayoría y Hipólito solo propio. Por ejemplo, aquí se habla, y ahora yo veo a grandes PRMistas hoy, que fueron grandes PRDistas de ayer, rasgándose las vestiduras y hablando de comprar conciencia. Y la primera vez que llegaron los sacos de papeleta para modificar la Constitución fue cuando Hipólito era presidente, que se modificó. Y por eso se va a justificar. Y por eso tenemos que justificarlo. Perdón, Ivonne. Bueno. Yo creo que plantear la constitución, la modificación a la Constitución para la figura de la repostulación del presidente Danilo Medina no es solamente un tema aritmético de que los números den o de que los números te alcancen o no. Hay otros elementos que yo creo que tienen que estar ahora en juego. Hay que ver cuál es la coyuntura política. Hay que ver cuál es la situación del propio presidente Danilo Medina. No es ese Danilo Medina con la sagacidad y con las condiciones favorables de Joaquín Balaguer, por ejemplo. Y así veo yo y es la lectura que hago, es un Danilo Medina acorralado, con miedo, porque no hay un proyecto político de gobierno y presidencial para motivar esa reforma constitucional, que no sea el miedo a lo que podría ocurrir. ¿Por cuáles razones? Nos duraríamos las 2 horas mencionando las razones por las que no es factible ahora mismo y por lo que la gente no quiere a ese Danilo Medina y por lo que su 62% que se daban de popularidad hace mucho rato le reventaron al pobre presidente Danilo Medina. Todas las encuestas dicen que más del 70%. Tú tengas una posición contraria, porque aquí hay mucha gente que se atribuye en el pueblo. Aquí hay mucha gente que tú lo oyes en los medios de comunicación, no porque el pueblo no quiere. ¿Y dónde tú tienes la medición? ¿Dónde tú tienes la medición para que el pueblo no quiera? ¿Dónde tú tienes los estamentos? Porque tú no puedes pensar que Danilo Medina tenga hoy un 70% cuando tiene un PLD con un sector que lo está versando. Ahora, mañana ese sector se unifica. Pero Danilo no tiene un 70%. Pero por eso te digo, no puede tener un 70%. Ahora, yo te garantizo a ti que Danilo hoy tiene más del 50%. Yo lo que pienso es que... Entonces, ese pueblo es el pueblo que se atribuye cada cual en su análisis, Iván. ¿Por qué no investigamos? Todo el mundo hace un discurso bonito en los medios y ya cree que tiene el pueblo entero y que está representando al pueblo. Y el pueblo no le ha dado esa representación a nadie. Pero yo no soy para que seamos equilibrados. Le voy a poner tiempo a ustedes. Está bien, pero el chance que le diste a Abigail tiene que darme. Porque yo no soy el pueblo, yo no soy cualquiera ni me atribuyo. Sí, voy a hablar de nuevo. Y si tú entiendes que no debo hablar, Iván, yo me callo y me retiro. Porque no es forzado, de nuevo. Exacto, sí, pero te digo, si tú entiendes. Pero tú dijiste que no habías hablado, entonces yo quiero decir que queremos que hable de nuevo. Entonces, el asunto son los hechos. La cuestión son los datos de la realidad. Esto no es un problema de oposición o de oficialismo, es un problema de respuesta, es un problema de expresión, es un problema de la gente. Es que si nosotros llamamos y vemos en detalle, elemento por elemento, por qué la gente, y ese 62% hace rato que de popularidad le explotó al presidente Medina en la calle, y si hacemos juiciosamente el análisis, hasta dialéctico de por qué ahora mismo las condiciones no son favorables a Danilo Medina, entonces ya yo lo dije, nos duraríamos las 2 horas. Argumento tiene de más Danilo con lo que ha hecho por este país para reelegirse. Hay que preguntar cuántos jóvenes estarán en edad de votar ahora, porque el PLD por sí solo no puede pensar que va a ser ganancioso. Hay que ver el Yo agregaría no solamente eso, la juventud es el segmento poblacional mayoritario para votar, y ahí va a entrar Fausto en un momentito. Ahora bien, lo que hay que decir o preguntarse, ¿cuántos jóvenes van a ir a votar? El show sale para todos. Saliendo para todos, un solo programa de televisión. Interesante el debate.
que vamos a tener en este programa de televisión. Modificación o no a la Constitución de República Dominicana, estamento que hace posible el Estado Dominicano. Usted quédese con nosotros.